Solo la educación es capaz de salvar a nuestras sociedades de un posible colapso, ya sea violento o gradual. Jean Piaget. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Y como dijo Jean Piaget, la educación es lo único que nos puede salvar. Bienvenidos estudiantes de cuarto de secundaria, ¿preparados para dar inicio con la clase más fascinante de todas? Iniciemos esta clase de Ciencias Sociales con su maestra Yancel Ferreras. Recuerda, mi querido alumno, que debes seguir las pautas dadas desde el inicio para llevar a cabo esta clase a distancia. ¿Qué debes hacer? Es muy importante que prestes especial atención a la clase. Solo en caso de que sea muy necesario utilizar el cuaderno, por ejemplo, para tomar apuntes o para realizar alguna actividad. También debes colocarte en un lugar tranquilo, donde puedas escuchar todo de manera clara. Y sobre todo, debes tener los útiles escolares a mano: cuaderno, lápiz, diccionario, mapas, entre otros. Dicho esto, debemos pasar a otro paso sumamente importante: la retroalimentación del día. Sabes que así podemos refrescar nuestra memoria. Entonces, ¿qué trabajamos en la clase anterior? Pues tomamos un vuelo muy interesante por la edad contemporánea. Además, conocimos el concepto de contemporáneo. También aprendimos algo sumamente importante. Sobre esto, entendimos que la edad contemporánea fue un periodo muy complejo, pues en él se registran transformaciones dramáticas en muy poco tiempo, y que la complejidad y los cambios experimentados a lo largo de esta era ha provocado que algunos historiadores separen este periodo en diferentes etapas. La transición de la edad moderna a la edad contemporánea no fue abrupta, sino que ocurrieron varios cambios de manera gradual, que la palabra bélico es un adjetivo que permite hacer referencia a aquello que pertenece a la guerra. La edad contemporánea se caracterizó por gobiernos totalitaristas, la consolidación del capitalismo, las guerras que se desencadenaron de las grandes potencias europeas, el avance de los Estados Unidos como una gran potencia y, sobre todo, el desarrollo tecnológico, que fue sin lugar a dudas la característica más importante de la edad contemporánea, pues ningún otro periodo de la historia humana supuso una carrera tecnológica tan acelerada y desenfrenada. Como ves, la clase pasada estuvo súper fascinante, cargada de muchísima información. Y a propósito de que hablábamos de que la edad contemporánea se llevó a cabo algo que no se dio en ninguna otra edad, o sea, la tecnología, ¿qué tal si te presento la clase del día de hoy? El día de hoy hablaremos sobre la información social y su análisis. Este se refiere a la capacidad de orientarse en el manejo de la información en el mundo contemporáneo y a la necesidad de procesar informaciones para distinguir aquellas relevantes y oportunas para el análisis de problemas sociales y la toma de decisiones. Pero antes de iniciar, ¿qué te parece si aprendemos dos nuevos términos? Toma nota. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de información? Según significado.com, como información denominamos al conjunto de datos ya procesados y ordenados para su comprensión, que aportan nuevos conocimientos a un individuo o sistema sobre un asunto, materia, fenómeno o ente determinado. La palabra como tal proviene del latín informatio, que significa acción y efecto de informar. También la podemos definir como un conjunto organizado de datos relevantes para uno o más sujetos que extraen de él un conocimiento. Es decir, que es una serie de conocimientos comunicados, compartidos o transmitidos y que constituye, por lo tanto, algún tipo de mensaje.
Sin embargo, su definición varía según la disciplina o el enfoque desde el cual se piense. ¿Qué es un análisis? Un análisis es un efecto que comprende diversos tipos de acciones con distintas características y en diferentes ámbitos, pero en su suma total, y para que me entiendas, es todo acto que se realiza con el propósito de estudiar, ponderar, valorar y concluir respecto de un objeto, persona o condición. La información nos permite solucionar problemas, tomar decisiones o determinar cuál alternativa de un conjunto de ellas es la mejor o más apta a nuestra necesidad. El aprovechamiento que hagamos de la información en ese sentido es la base racional del conocimiento. La información puede clasificarse de muchas maneras y conforme a distintos criterios, pero esto tendrá que ver mucho con la relación que tenga quien da el mensaje y quien escucha la información. Existen distintos tipos de información. La información confidencial o clasificada, que es aquella que puede acceder solo un pequeño grupo de personas, dado que puede ser peligrosa, privada o delicada. La información pública es aquella que es todo lo contrario a la confidencial, ya que ésta le permite a cualquier persona tener acceso a su información sin necesidad de ningún permiso. Información personal, como su nombre lo indica, es una información que es nuestra y que no debe ser divulgada. Solo nosotros debemos saber con quién podemos compartirla. Información externa. Esta sale más de empresas o instituciones del gobierno y son dirigidas a las instancias familiarizadas con estas. Información interna. Son aquellas que son de una institución, pero que solo deben ser manejadas por estas y no por personas externas. La información es un bien preciado en la sociedad humana e incluso en algunas sociedades animales. Por un lado, el manejo de la información puede incidir sobre la conducta de los individuos, ya que permite formas complejas de cooperación y organización. Por otro lado, la acumulación de información y de conocimiento permite abrir las puertas a cambios revolucionarios en la sociedad, ya sea de la mano de lo científico-tecnológico, de lo filosófico o de lo político-social. Desde siempre, la propaganda y la censura han sido formas en que el Estado controla qué informaciones circulan libremente y cuáles no. Esto se ha complejizado en la llamada sociedad de la información y gracias a las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones TIC. Hoy más que nunca la información es de vital importancia en una era marcada por la llegada de la revolución digital, la cual, por cierto, ha transformado la cotidianidad de las personas. Aparecen nuevos conceptos y teorías que buscan explicar los cambios por los cuales atraviesa nuestra sociedad. Y uno de estos es el concepto llamado sociedad de la información. ¿Quieres saber cuándo surge y a qué se refiere? La sociedad de la información. Se cree que sus inicios están sobre los años 60. Autores como Fritz Machlup y John Hay Masuda entendieron el gran valor que venía teniendo la información en la sociedad y cómo ésta iba aumentando según pasaban los años. Desde entonces se habla de la sociedad de la información. En los 80 y en plena llegada del Internet, la unión de la tecnología y la información mejoraron los trabajos empresariales, por lo cual este término se fue utilizando cada vez más. Ya en los 90, con la expansión del Internet y la llegada de la tan utilizada World Wide Web, logramos lo que se podría llamar una post-revolución industrial, ya que se dieron avances significativos que facilitaron la difusión de la información y el conocimiento.
Esto permitió que en la actualidad sea más fácil encontrar cualquier información en la web, pero el término ha ido evolucionando y muchos ahora lo llaman la sociedad del conocimiento, el cual se refiere a una sociedad de suma educación, la cual impulsará la innovación y el desarrollo económico. La tecnología ha sido la facilitadora de la sociedad de la información. Sin los satélites, la banda ancha, la televisión, el teléfono, la sociedad no estaría tan conectada como se encuentra actualmente. Gracias al Internet, la información se ha adueñado de todas las esferas de nuestra vida, desde la diversión, la escuela, como ahora, que estamos aprendiendo desde casa y a través de la televisión y la radio. Podemos decir que la tecnología nos ha facilitado la información y cómo obtenerla. La geografía tampoco ha escapado de la aplicación de la tecnología a las ciencias. De ahí que el uso de la cartografía como auxiliar de la ciencia geográfica ha logrado una extraordinaria evolución de la cartografía tradicional, usando la técnica geodésica de la triangulación para la elaboración de los mapas, a la actual aplicación de los sistemas informativos geográficos, SIG, y también el Sistema de Posicionamiento Geográfico, GPS por sus siglas en inglés, fundamentados en el uso de los satélites artificiales. De manera más clara, antes se tenía que elaborar un mapa sobre un lugar determinado y no siempre llegábamos de una manera exacta. Pero hoy, gracias a la tecnología, podemos ubicar cualquier punto del planeta y hasta caminar por sus calles de manera virtual. Los avances del uso de la tecnología para la localización y representación geográfica cuenta con una aplicación tan extraordinaria que en un recorrido terrestre en vehículo y con un GPS integrado se graba toda la información del recorrido. Esta se inserta en un sistema de información geográfica conocido como SIG y en tiempos récord de segundos y minutos se diseña el mapa de la región recorrida, labor que antes requería de años, hace apenas pocas décadas. En especial, nuestro país cuenta con mapas que se presentan todos los elementos u objetos de estudio de las ciencias geográficas, como son los mapas geológicos, geomorfológicos, climáticos, hidrográficos, de los recursos de flora y fauna, de biodiversidad, de la población rural, urbana, de transporte, de vías de comunicación, de localización industrial, de los continentes, entre muchos otros. ¿Sabes qué es la World Wide Web o WWW? Las siglas WWW para World Wide Web significa literalmente red global. También se le llama simplemente como la web y es uno de los sistemas distribuidos de gestión de información que usan Internet o la red para la transmisión de datos. La web WWW usa el protocolo HTTP por sus siglas en inglés para Hypertext Transfer Protocol, para transmitir datos por Internet, como es el caso de las páginas web. Tim Berners-Lee es considerado el padre de la web porque desarrolló las 3 tecnologías fundamentales de la web. Estas son HTLM, Hypertext Markup Language, el lenguaje que se emplea para crear y escribir los documentos o páginas web, URL, Uniform Resource Locator, el sistema de localización o direccionamiento de los documentos web, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, protocolo o lenguaje que se comunica con el navegador y el servidor web para transmitir los documentos web mediante la Internet. Se cree que el nacimiento de la web se llevó a cabo en el mes de noviembre de 1990, cuando Tim Berners-Lee
publica su primer sitio web y realiza la primera conexión desde un navegador mientras trabajaba en la Organización Europea para la Investigación Nuclear. ¿Quieres jugar conmigo? ¿Qué te parece si me ayudas a realizar la siguiente actividad? Quiero que coloques la C si es correcto o I si es incorrecto. Vamos a realizar esta actividad. ¿Ya estás listo? ¿Tienes cuaderno de ciencias sociales a mano? Número 1. La información es el conjunto de datos ya procesados y ordenados para su comprensión, que aporta nuevos conocimientos a un individuo o sistema sobre un asunto, materia, fenómeno o ente determinado. Repito. Número 1. La información es el conjunto de datos ya procesados y ordenados para su comprensión, que aporta nuevos conocimientos a un individuo o sistema sobre un asunto, materia, fenómeno o ente determinado. La respuesta es C. Correcto. Número 2. La información nos proporciona problemas, nos obliga a seguir mandatos y tomar decisiones contrarias a las nuestras. Repito. La información nos proporciona problemas, nos obliga a seguir mandatos y tomar decisiones contrarias a las nuestras. Aquí debes colocar la letra I, ya que es incorrecta. Muy bien. Número 3. La información confidencial o clasificada es aquella a la que puede acceder un pequeño grupo de personas. Repito. La información confidencial o clasificada es aquella a la que puede acceder un pequeño grupo de personas. ¿Qué colocaremos aquí? La letra C. ¡Excelente! Número 4. El sistema de posicionamiento geográfico, GPS por sus siglas en inglés, fundamentado en el uso de los satélites artificiales, permite ubicarnos geográficamente de una manera más exacta. Repito. El sistema de posicionamiento geográfico, GPS por sus siglas en inglés, fundamentado en el uso de los satélites artificiales, permite ubicarnos geográficamente de una manera más exacta. ¿Qué letra ponemos aquí? La C. Estás en lo correcto. ¿Sabes qué es la ciencia de la información? Esta surge como el resultado de las crecientes necesidades de la información que se originan tras el final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la llamada Guerra Fría. Se estudia su origen y evolución, así como la influencia de la llamada vertiente soviética de esta disciplina en su estado actual de desarrollo. La ciencia de la información se conoce con diversas denominaciones según su etapa de desarrollo. Términos como documentación, documentalística e información científica. Documentación, documentalística e información científica se han empleado para definir en esencia a un mismo fenómeno que como resultado del continuo desarrollo humano y tecnológico ha experimentado diferentes fases en su evolución. Todas ellas se refieren a una ciencia que surgió como respuesta a la necesidad social creciente de desarrollar métodos y medios eficaces para recopilar, conservar, buscar y divulgar la información, debido a la diversificación de las ramas científicas, así como la mezcla y surgimiento de nuevas áreas de investigación que hicieron más complejo su proceso de organización y suministro. El siglo XX vino acompañado de grandes descubrimientos científicos y transformaciones tecnológicas, las cuales ampliaron notablemente el conocimiento del hombre acerca del mundo que le rodeaba y que a su vez condujeron a cambios en la forma de interactuar con él. El acceso a la información científica y tecnológica relevante actualizada constituía una necesidad
Y poco a poco ocurrieron cambios en los soportes de la información y se aplicaron las nuevas tecnologías para la organización, almacenamiento y recuperación de la información. Surgió así una nueva ciencia y un nuevo profesional que, aun cuando compartían algunas de las labores comunes a la actividad bibliotecaria, tenían ante sí exigencias más complejas que requerían de una especialización. La ciencia ha llegado al punto de influir sobre la mentalidad de la humanidad. La sociedad de hoy no está cautiva en las condiciones del pasado o en el presente, sino que se orienta hacia el futuro. La ciencia no es simplemente uno de los varios elementos que componen las fuerzas productivas, sino que ha pasado a ser un factor clave para el desarrollo social, que cala cada vez más a fondo en los diversos sectores de la vida. Por ejemplo, la aplicación de la tecnología de la comunicación ha logrado avances tan importantes en la enseñanza de la geografía que un facilitador o maestro con un computador conectado a Internet en un aula permite visualizar el territorio de la isla y el país de forma satelital, de manera que el estudiante puede tener el privilegio de ver su isla, su país, su región y la zona o sitio donde se encuentra en el mapa satelital. Inclusive, puede ver su escuela, su vivienda, entre muchos otros. En conclusión, la sociedad de la información ha transformado nuestras vidas de manera radical. Y uno de los ejemplos más palpables es que con la llegada de la pandemia del COVID-19 tuvimos que hacer un uso efectivo de esta más que nunca. Y sin duda fue la que nos dio la mano en un momento de tanta incertidumbre. Como ves, el manejo de la información y su aplicación científica hace especial referencia a la capacidad de orientarse en el manejo de información en el mundo contemporáneo y a la necesidad de procesar informaciones para distinguir aquellas que son relevantes o importantes y oportunas para el análisis de los problemas sociales y la toma de decisiones. Chicos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya resultado interesante. Ya saben que en estos tiempos el acceso a la información es muy fácil. Depende de para qué usemos la tecnología, si para buscar información, satisfacer nuestra curiosidad o cualquier otra cosa. La información está ahí, solamente necesitamos buscarla. Es más, quiero que investigue cuál fue la primera computadora personal que se fabricó. Gracias por mantenerte siempre atento a la clase. Esta fue otra fascinante clase de Ciencias Sociales con su maestra Yancel Ferrera para cuarto de secundaria. Nos vemos pronto para seguir ampliando nuestros conocimientos y emprender juntos el maravilloso viaje del saber. ¡Chao!